Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos los que se van a conectar, ¿ya? Todos los que van a ser parte, ¿cierto?, de este en vivo. Que el Señor me los bendiga poderosamente. Y bueno, aquí en esta hora, a esta hora, ¿cierto?, de la noche, para poder compartir un tiempo de reflexión con cada uno de ustedes y agradeciendo a Dios, ya dándole las gracias a Dios por este año, ¿cierto?, que comienza, por este año nuevo, ¿cierto?, que comienza. Y así es que muy agradecido de parte del Señor, muy gratos de parte de Dios, ¿cierto?, por lo que Él estuvo haciendo el año pasado. Todo lo que hace, ¿cierto?, Dios es bueno. O como lo diría alguien, todo el tiempo Dios es bueno, ¿cierto? Dios es bueno todo el tiempo. Entonces, quizás a veces no lo percibimos de esa manera. Quizás a veces, ¿cierto?, nuestra percepción muchas veces es de alguna manera un poquito equivocada. Porque pensamos, ¿cierto?, de que porque nos ocurren cosas a nuestra percepción humana, ¿cierto?, nos parecen cosas que son negativas, ¿cierto?, o que no son favorables a nuestra vida. Aparentemente, lo vuelvo a repetir, aparentemente son cosas que parecen que no son favorables a lo que nosotros estamos viviendo, pero eso es nuestra percepción, ¿cierto?, humana, la percepción natural que nosotros tenemos de las cosas. Pero en la percepción divina, ¿cierto?, que es la que encontramos a través del discernimiento que nos da la palabra del Señor, o la óptica, ¿cierto?, que nos da la palabra del Señor, obviamente es muy diferente, ¿ya? Bueno, al comenzar también este en vivo, me gustaría preguntar, ¿cierto?, si es que realmente, ¿cierto?, el audio se está escuchando bien. Esa es la idea, ¿cierto? Esa es la idea, saber si el audio... sí. Esa es la idea, ¿cierto? Sí, se escucha bien. Aquí estuve monitoreando y se me escucha bien. Yo mismo me estoy haciendo el monitoreo. Así que bueno, eso, bendecirle a cada uno de ustedes. Y le colocamos por título, ¿cierto?, a este momento ya de reflexión. La verdad que iba a colocar otra cosa, ya, porque el espacio que tenemos, ¿cierto?, es el taller del maestro, ya, ese es el espacio que hace rato que no lo habíamos retomado, ¿cierto? Pero en medio de eso obviamente les recordamos que este es el espacio que nosotros creamos, ¿cierto?, y le colocamos por nombre el taller del maestro. Amén. Cuando el Señor le dice a Jeremías, ve a la casa del alfarero, que era también el taller, ¿cierto?, del maestro, donde él trabajaba, ¿cierto?, trabajaba sobre la rueda, dice la palabra del Señor. Entonces, y allí dice, te haré oír mis palabras. Qué interesante, ¿cierto? Eso aparece ahí en Jeremías. Ve a la casa, ¿cierto? Y en otra parte dice, desciende, ¿cierto? Aunque la orden es ve a la casa del alfarero, pero dice que Jeremías descendió a la casa del alfarero. O sea, no es el tema que vamos a hablar, pero quiero un poquito, ¿cierto?, porque ese fue como, de ese texto nos tomamos para poder crear, ¿cierto?, el nombre de este espacio, como digo, para poder tener este tiempo de enseñanza y de reflexión, donde le dice, ¿cierto?, le da la orden el Señor a Jeremías, ve a la casa del alfarero. Entonces usted ve que implícitamente, ¿cierto?, no estaba el hecho de que él tenía que descender, pero estaba, ¿cierto?, la orden solamente. A veces Dios nos da una orden, nos ordena algo, y nosotros, ¿cierto?, nos demoralizamos porque encontramos en el camino, ¿cierto?, ciertas situaciones, y de repente, ¿cierto?, comenzamos a formularnos estas ideas en la cabeza y decimos, bueno, pero esto no estaba contemplado.
esto realmente yo no lo tenía, ¿cierto?, presupuestado o contemplado en mi vida. No sabía que iba a ser de esta manera. No sabía que caminar con Dios, ¿cierto?, o aprender de Dios iba a ser de esta forma. Yo pensaba que iba a ser más facilito, ¿cierto?, que iba a ser, no iba a tener este tipo de complicaciones. Pero aquel que sabe obedecer a Dios, aquel que aprende a obedecer a Dios, no se preocupa por las complicaciones. ¿Ve? Vuelvo y repito, ¿cierto? El Señor le dice a Jeremías, la orden de él es: ve a la casa del alfarero. Pero creo que obviamente en la experiencia Jeremías como profeta, él ya sabía que cuando Dios le daba una orden, venían cosas implícitas también. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos amados, amigos y hermanos. Tenemos que aprender que cuando Dios nos ordena, cuando Dios nos manda a hacer algo, ¿cierto? Tenemos que entender, ir aprendiendo ya de que hay algo implícito allí, ¿cierto? Algo va a venir, algún desafío que Dios nos va a pedir, ¿cierto? Algún desafío que no estaba allí en la orden que Dios nos dio. Pero cada vez que Dios nos manda algo, va a implicar un desafío, ¿ya? Va a implicar un desafío en nuestra vida y no tenemos que asustarnos. Va a implicar pasar alguna barrera mental, psicológica, emocional, espiritual, ¿cierto? De cualquier índole. Cuando, ¿cierto?, Dios coloca en el corazón de David el hecho de ir, ¿ya?, a derrotar al gigante, quizá en la mente de David, ¿ya?, o David no sabía que había que descender nuevamente. Vemos, ¿cierto?, el hecho de que tiene que descender. Y hay una ley divina, hay un principio espiritual, ¿cierto?, que dice que para subir, primero hay que bajar. Hay que descender primero para luego subir. En el mundo natural, ¿cierto?, usted tiene que... la ley de la naturaleza le dice que usted tiene que subir para subir. Jamás usted va a bajar para subir. Sería, ¿cierto?, en el mundo natural, digo, sería antinatural. Pero en el mundo espiritual, ¿cierto?, en el mundo espiritual funciona diferente. Para yo subir, debo descender. ¿Me entiende? Y estoy hablando del hecho, ¿cierto? Si yo quiero ser levantado, yo quiero ser honrado, si yo quiero, ¿cierto?, que Dios levante mi vida, tengo que descender primero. Primera de Pedro 5:7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo. ¿Ve? Entonces, en esos dos aspectos, en esas dos situaciones y ejemplos bíblicos, nosotros vemos, ¿cierto?, que tanto Jeremías como David, ellos ya entendían este camino. Cuando una persona, un hijo de Dios, entiende el camino, comprende, y aunque tú no lo comprendas, dice la palabra que lo que tú no comprendes ahora, lo vas a comprender mañana. Y a veces estamos tan desesperados por comprender, ¿ya?, por entender cosas. Estamos desesperadísimos, ¿cierto?, por entender ciertas cosas. Y Dios no quiere que tú te desesperes. Dios no quiere que tú, ¿cierto?, no quiere que tú entres en esa actitud, ¿cierto?, de desesperarte, ¿ya?, de complicarte, sino que todo lo contrario. Todo lo contrario. Debemos nosotros debemos tener esa actitud diferente de, si no entendemos algo, lo que no entendemos ahora, lo vamos a entender mañana. ¿Ve? Nos complicamos mucho nosotros. Somos personas muy presurosas. Somos personas, ¿cierto?, que luchamos con la ansiedad. Nos ponemos muy ansiosos, increíblemente. Y esa ansiedad, ¿cierto?, la que muchas veces, ¿cierto?, interrumpe lo que Dios está haciendo. Así que bueno, lo que les estaba comentando, desde ahí sacamos nosotros este asunto, ¿cierto?, del taller del maestro, ¿ya? Este espacio, como lo digo yo.
Porque le dice, ve a la casa del alfarero, que era también, como le vuelvo a repetir, el taller del maestro, donde él trabajaba. ¿Se da cuenta? Donde él trabajaba y con el vaso y en la enseñanza, ya en la enseñanza de la palabra del Señor es donde Dios trabaja, donde Dios nos da forma, donde Dios nos enseña, donde Dios nos educa, donde Dios saca todas esas piedrecillas, esas deformaciones que están, ¿cierto?, muchas veces en nuestra vida. Nos trata como barro, somos como el barro en la mano del alfarero, como Dios le dijo, ¿cierto?, al pueblo de Israel. Somos como el barro, ¿cierto? El barro en la mano del alfarero. Y Él nos va a dar la forma, y si se quiebra, eso es lo que más me gusta, que si se quiebra el barro, si se quiebra el vaso, que Él estaba haciendo, se va a quebrar en su mano. Y la Biblia dice que lo que está en su mano no perece. Entonces, ahí hay otra cosa igual. Bueno, como no es el tema obviamente el tema que vamos a compartir en este momento, sino que el tema tiene que ver, como dice el título en el comienzo, ¿cierto? Planeando, ya, como usted lo puede ver ahí arriba del en vivo, planeados para agradar a Dios. Qué interesante es eso, entender, ¿cierto?, que usted y yo fuimos planeados para agradar a Dios. Dios te planificó y nos planificó para que le agrademos a Él, no para que nos agrademos a nosotros mismos. Entonces, yo quiero compartir un texto de la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. ¿Ya? Dice así la palabra del Señor. Señor, digno eres, dice, de recibir la gloria y la honra y el poder. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, ¿cierto?, y fueron creadas. Entonces, la versión actualizada lo dice de otra forma. Dice, porque tú creaste todas las cosas, existen y fueron creadas para ser de tu agrado. ¿Ya? Esa es la versión actual. Vuelvo a repetir, ¿cierto?, las cosas, todo lo que Dios creó, ¿cierto?, incluyéndolo a nosotros, fue creado para que le agradara a Él. ¿Entiende? El centro no somos nosotros. El centro, ¿cierto?, es Dios, es el creador, es el hacedor de nuestra vida. Él es el centro de todo. Todo fue creado, ¿cierto?, para que existiera en el centro de Él. Él es el eje de todo, no nosotros. Pero increíblemente, por causa del pecado, siempre lo decimos, ¿cierto?, y lo vamos a decir, por causa de la desobediencia, por causa de la rebelión del ser humano, pasó, ¿cierto?, y pasa que el hombre, obviamente, ¿cierto?, comienza a hacer o a creer que las cosas tienen que girar a su alrededor, tienen que girar en torno a Él. Amén. Cosa que obviamente no es correcta, que no es verdad, porque la palabra del Señor, lo vuelvo a decir, nos muestra otra cosa diferente. El hermano José Muñoz Becher, ¿cierto?, nos dice: bendiciones, Pastor Cristian, un bendecido año junto a su familia. Paz, ¿cierto? Dios no quiere que lo entendamos, sino que le creamos, dice el hermano, ¿ya?, de todo corazón. Amén. Bien, saludos, hermano José Becher, ¿cierto? Dios le bendiga. Erika Gatica también lo está viendo, ¿cierto? Y le damos un saludo a mi prima Erika Gatica, que Dios le bendiga. Ya al hermano José y a la hermana Erika le damos, ¿cierto?, un gran abrazo, y igual que tengan un bendecido año, ya que, como digo,
todo, ¿cierto? Todo lo que Dios hace es bueno. Todo. Decía que el año pasado, el año que pasó, digo, como muchos de los tiempos, nos toca vivir situaciones que son muchas veces, ¿cierto?, complicadas. Lo estaba diciendo cuando explicaba, ¿cierto?, el nombre del espacio que nosotros creamos hace un tiempo atrás, ya, llamado el Taller del Maestro. No quisimos, ¿cierto?, hacer eso típico de traer la iglesia o lo que hacemos en la iglesia, ¿cierto?, a las redes sociales, sino que hacerlo de una manera un poquito más sabia, más inteligente, y usar, ¿cierto?, un término para poder, digamos, hacer lo que nosotros hacemos. Que al final la cuestión es, ¿cierto?, es el sentido con lo que nosotros hacemos las cosas, ¿ya? Ese es, digamos, lo importante. Pero también obviamente nosotros buscamos, buscamos este tipo de espacios con darle un título, ¿cierto?, y un nombre que sea ad hoc, ¿cierto?, a lo que nosotros estamos hablando. Por eso le colocamos el taller, como digo, del maestro, ¿ya? Y implica muchas veces, ¿cierto?, como tuvo que hacerlo Jeremías, el descender a la casa del alfarero. Descender. Para subir, decía yo que hay que primero descender. Y eso es lo que muchas veces a la gente no le gusta. ¿Y por qué no le gusta? Porque no le acomoda, porque es cierto, esto le suena como contradictorio. Le explico que es por causa de nuestra naturaleza, ¿ya? Es simple y llanamente por eso. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque nuestra vieja naturaleza ella no quiere cumplir los designios del Espíritu de Dios. Ella no quiere, ella es contra la voluntad del Espíritu, ¿ya? Y el Espíritu también es contra la voluntad de la carne. Y ellos se oponen entre sí, Gálatas, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, obviamente, el Señor colocó su Espíritu en nosotros, colocó una nueva vida, una nueva naturaleza, dice la palabra, ¿ya? Recuerde que en Juan capítulo 20, si no me equivoco, el Señor cuando después de resucitar aparece a sus discípulos y dice que sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu, ¿ya? Ahí obviamente ocurre lo mismo que pasa en el Génesis, cuando Dios crea al hombre del polvo de la tierra. Nótese que no lo crea del barro, como dicen algunos, ¿ya? Erradamente, muchas veces la gente, ¿cierto?, dice cosas que la Biblia no dice, ¿ya? Usted puede parafrasear la Biblia, pero no inventar, ¿cierto?, cosas que la Biblia no dice, ¿ya? Entonces, ahí vemos a la gente diciendo que Dios hizo una pelota de barro, ¿cierto? Cuando la Biblia nunca dice eso, dice que lo tomó y del polvo de la tierra Dios creó, ¿cierto?, al ser humano. Cuando usted ve la tierra, ¿cierto?, la tierra misma, la tierra, ¿cierto?, si usted toma un poco de tierra es un material consistente. Se fija, aunque no esté mezclado con agua, usted puede, ¿cierto?, lo toma y usted lo siente. Pero el polvo de la tierra es lo que queda encima. El polvo son las partículas más finas, ¿ya? Si usted ve cuando le entra polvo a su casa, encima del mueble usted va a ver una capa de polvo. Eso es lo que está diciendo la palabra, del polvo de la tierra. Es lo que levanta el viento, ¿cierto? Esas partículas, y luego se comienzan, ¿cierto?, a depositar en las casas, en los techos, ¿cierto?, en todo tipo de superficie. Entonces, de allí, de esas partículas, Dios creó al ser humano. Él no necesita ser una pelota, ¿cierto? Y no. Él simplemente dice las cosas, ¿cierto? Habla y las cosas son hechas. ¿Entiendes? Él tiene el poder sobre los elementos. Eso es lo que a veces nos cuesta entender. Y como estoy tomando este ejemplo, ya recordándonos, ¿cierto?, el Señor lo que hizo ahí en Génesis, nuevamente lo vemos cuando dice que ahora, ¿cierto?, ese cuerpo sin vida, Dios le tiene que insuflar vida,
y dice que sopló, utiliza dos palabras, sopló aliento de vida, ¿sí o no? Sopló aliento. Entonces, ahí están implícitas esas dos palabras, soplo y aliento, ¿entiendes? Uno tiene que ver con el alma, por eso dice que fue alma viviente, pero en otras, ¿cierto? Aparece la palabra espíritu, que es el ruaj, ¿sí o no? La palabra ahí hebrea ruaj, entonces son los dos elementos que fueron los dos elementos eternos que fueron puestos en ese cuerpo natural, ¿ya? En esa materia fue puesto, ¿cierto? El alma y el espíritu, ¿ves? El alma y el espíritu fueron puestos allí, ¿cierto? Dentro del ser humano. En el alma está el centro de las emociones y la voluntad, y en el espíritu, ¿cierto? Es el área, vamos a decirlo así, donde nosotros podemos tener comunión con Dios y podemos tener contacto con lo espiritual, ¿ya? Ahí es donde podemos entender que el ser humano, que está desviado de la voluntad de Dios, que está aparte de Dios, puede tener contacto con seres espirituales, ¿cierto? Que no se ven. En este caso, ¿cierto? Demonios, espíritus malignos. ¿Ves? Por eso que hay gente que obviamente, como el ser humano, ¿cierto? Es un ser humano, ¿cierto? Que es fallido, caído. Entonces, obviamente, su naturaleza es más tendida al mal que al bien. La naturaleza del ser humano tiende más a lo errado que a lo correcto, ¿entiendes? Porque fue lo que el enemigo sembró, lo que la serpiente antigua Satanás sembró en el ser humano. Él le sembró, ¿cierto?, la rebelión. El mismo bicho que él tenía, la misma infección, el mismo virus del cual él se contaminó, él contaminó, ¿cierto?, también al hombre, ¿ya? Él contaminó al ser humano. Entonces, esto es muy, muy importante de razonar, hermano. Y allí dice que, le vuelvo a repetir, que cuando Jesús sopló, nos está recordando, ¿cierto?, en el principio fue para darle vida a esa materia que estaba inerte. ¿Se da cuenta? Pero ahora, ¿cierto?, el hombre estaba muerto, dice el apóstol Pablo, en sus delitos y pecados. Y él vino para darle vida y vida con abundancia. Entonces, cuando dice que él sopló, el único, ¿cierto?, que tiene ese poder para hacer aquello sobre el ser humano, soplar y darle vida, darle aliento de vida. ¿Ve? Y por eso el hombre, el ser humano, ¿cierto?, puede tener comunión con Dios, puede relacionarse con Él nuevamente, ¿ya? Pero solo esto es a través de Jesucristo, ¿ya? Y bueno, podría hablar mucho de eso, pero en realidad era para dar una pincelada, y cierto, con respecto a ese tema. Entonces, bueno, volvamos a lo que estábamos hablando, ¿cierto? Al tema real, que es planeado nosotros, ¿cierto?, para agradar a Dios. Dios nos planificó para que le agrademos a Él. Y bueno, igual es importante entender qué pasó en el camino. Siempre usted tiene que ir al origen, ¿ya? Si nosotros fuimos planeados para servir a Dios, ¿cierto?, para agradar a Dios, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué el ser humano hoy día está apartado de la ciudadanía? ¿Por qué hay mucha gente que no quiere nada con Dios? ¿Ya? Es la pregunta, ¿cierto?, que yo creo que muchos hijos de Dios se hacen. La pregunta que muchos hijos de Dios se hacen: ¿qué pasó entonces? ¿Por qué el hombre hoy día está en reacio? Y cada vez vemos, ¿cierto?, que el ser humano endurece más su corazón, va de continuo al mal, como lo dice la palabra, ¿ya? Y porque, como estaba diciendo anteriormente, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, ¿cierto?, sembró a través del engaño, sembró, ¿cierto?, aquello en el corazón del ser humano, primero de Eva, y luego, ¿cierto?, a través de Eva, porque él sabía que no podía llegar de buenas a primeras, ¿cierto?, a Adán. Entonces utilizó el vaso frágil, que le llama la palabra, el vaso frágil, que es la mujer, ¿ya? Entonces
y obviamente, digámoslo, aprovechó, porque el enemigo, dice la Escritura, que anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Entonces él, como aquel león, porque él no es león, él busca un descuido, y habla también, ¿cierto?, de que él es el ladrón, ¿ya? Y el ladrón lo que hace, ¿cierto?, es él dice, el diablo no ha venido sino para hurtar, no robar, dice hurtar, ¿cierto?, matar y destruir, ¿cierto? Vea el orden: hurtar, matar y destruir. Va por orden. Cuando nos da un orden, ¿cierto?, tenemos que seguir ese orden. Entonces, primero, el enemigo hurta. El hurto no es igual que el robo. El hurto se produce a través de un descuido, nuevamente, de un descuido. Entonces, por eso es que eso nos revela qué pasó también. Mire, el Antiguo Testamento revela muchas cosas, ¿cierto?, del Nuevo, y el Nuevo revela el Antiguo Testamento. Es decir, los dos son importantes. ¿Por qué? Porque lo que usted no entiende en el Nuevo Testamento lo va a revelar el Antiguo, y lo que usted no entiende en el Antiguo lo va a, ¿cierto?, revelar el Nuevo Testamento. Entonces, el diablo, digo, ¿cierto?, lo que nosotros no logramos ver, lo vamos a ver, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, donde dice que el diablo, ¿cierto?, no ha venido sino para hurtar, matar y destruir, ¿ya? Hurtar, matar y destruir. Entonces, una vez que el enemigo hurta, ¿cierto?, el ladrón, él lo hurta porque te descuidaste, porque hubo un descuido. Ahí se produjo un hurto, ¿entiendes? Entonces, eso es muy importante de nosotros, ¿cierto?, para que nosotros lo analicemos, lo meditemos. Ahí se produjo un hurto. ¿Qué pasó entonces en el Edén? Hubo un hurto. La serpiente antigua, que es Satanás, ¿cierto?, el engañador, él aprovechó un descuido. Hubo un descuido de Adán en primer lugar, como ¿cierto?, el patriarca, el sacerdote, aquel que Dios había dejado toda la responsabilidad. En primer lugar se produce un descuido en él, ¿ya? Me llama mucho la atención cuando hay gente que, tomando estos textos bíblicos, ¿cierto?, aprovecha como de descargar esto sobre la mujer y decirnos que la mujer tuvo la culpa. Entonces tenemos que hacernos la pregunta, entonces, ¿dónde estaba el hombre? ¿Qué estaba haciendo el hombre? Si se supone que el hombre es la cabeza del hogar, ¿o no? Se supone que el hombre, ¿cierto?, el ser que tiene que estar vigilante. Fue a él que se le encargó, ¿cierto?, el señorear, el subyugar, el administrar todo. ¿Qué pasó entonces con el administrador? ¿Ve? Ahí vino el malo y sembró, ¿ya? Sembró cizaña en el campo, como dice la parábola. Entonces, eso también es muy importante, ¿cierto?, de reflexionar. ¿Por qué? Si fuimos planeados para agradar a Dios, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y vuelvo a repetir, usted tiene que ir al origen. Todo el tiempo tiene que ir al origen. No puede hacer otra cosa, no puede inventar algo diferente. No puede inventar, ¿cierto?, una ideología, un concepto diferente, porque está allí en la palabra. En Génesis, ¿cierto?, en el libro de los comienzos, por eso se llama Génesis, el libro de los comienzos, de los orígenes. Y ahí usted va a ver por qué pasó todo lo que pasó. Por algo, ¿cierto?, está ese libro. Hay gente que lamentablemente, por falta de cierto estudio de la palabra, porque dice, no, que a mí me aburre la palabra. Bueno, tienes que convertirte de verdad, porque no puede aburrirte la palabra. Entonces, ¿cierto?, quiere decir que para ti el cristianismo es un pasatiempo. Y el cristianismo no es un pasatiempo. No puede ser un pasatiempo. El cristianismo, ¿cierto?, tiene que ser para ti un real encuentro con el Señor y una relación, ¿ya? Como lo dijo, ¿cierto?, Jeremías, y seguiremos y proseguiremos en conocer al Señor. Tiene que ser un anhelo constante. Aleluya.
El hermano José Fernández, Dios le bendiga, Dios te bendiga, Alexito, dice que hemos iniciar el año con este taller del maestro para recibir, ¿cierto? Restauración, sanidad, palabra de vida. Sea muy... ¿A dónde me quedé? Sea muy bendecido junto a su ministerio y familia. Gracia y paz para mis pastores. El hermano José nuevamente nos comenta acá, ¿cierto? Vamos a ir igual aprovechando de leer los comentarios, porque obviamente por eso la gente, y para eso interactúa con nosotros. Mi pastor, en la parábola dice el sembrador, dice el diablo, ¿cierto? Vino... el diablo vino, aquí dice vine, y la palabra que fue sembrada. Y la roca, la palabra que fue sembrada, sí. Y robó la palabra. Yo me imagino que eso, ¿cierto, hermano José? Claro. El diablo vino y robó la palabra que fue sembrada. También, justamente. Buen aporte, hermano José. ¿Ya? Ahí al hermano José le pasa lo mismo que me pasa a mí. Cuando escribo, y ahí uno no es tan tecnológico, se fija, los hijos son más tecnológicos. Ahí tiene que ir para borrar, ¿cierto? El corrector automático que tienen los teléfonos, porque cuando uno escribe, después de escribir, uno escribió bien. El problema no fue que escribió mal. Uno escribe bien, pero ¿qué pasa? Que el teléfono va y le hace correcciones, le corrige y escribe otra cuestión que nada que ver. Por eso ahora, por ejemplo, yo tengo mucho cuidado porque mi hija siempre me dice: papá, preocúpate bien, después que escribiste, escribe, me dice. Y no es que le esté tirando la oreja, hermano José, ¿eh? ¿Ya? No, de ninguna manera. Estoy haciéndole el alcance porque a mí igual me pasa. Entonces tengo que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿ya? ¿Cuánto se llama? No llegar y mandar, ¿cierto?, una información sin fijarme antes. Pero muy buen aporte, le vuelvo a repetir, lo que nos hace también aquí el hermano José Beche. Dice que el sembrador, ¿cierto? Y el diablo, dice el diablo, vino a robar la palabra que fue sembrada. ¿Sí o no? La palabra que fue sembrada. Amén. A robar. Y ahí justamente nos corrige y le coloca a robar la palabra. Amén, hermano José. Dios les bendiga fuertemente. Esa es la idea, es interactuar, es compartir. Sí, yo siempre digo esto. Nosotros vamos aprendiendo juntos, hermano. Aquí nadie tiene, ¿cierto?, la papa caliente en la boca. Entonces, todos, cada aporte, este espacio, ¿cierto?, este momento, lo hacemos para eso, lo hacemos para que usted interactúe, ¿ya? Tenemos esta bendición hoy día, no sabemos en qué momento nos van a decir o van a simplemente, ¿cierto?, ningún cristiano que comience a hablar de Jesús, porque basta que ellos lo coloquen en los algoritmos que tienen, ¿cierto?, en el algoritmo, y cada vez que digamos Jesús, ¡pum!, te van a cortar la transmisión, o no te van a permitir simplemente transmitir, después te van a bloquear. De hecho, ya lo han estado haciendo, ¿cierto? Ya tú no puedes decir ciertas cosas, no puedes hacer ciertas críticas, solamente ellos, o sea, todos los que tienen que ver con las ideologías de género y todas esas cuestiones, ¿cierto?, tienen cancha y tiro para hablar lo que a ellos se les venga en gana. Y nadie les dice nada, nadie les corta los videos, ¿me entiendes? Pero a nosotros los hijos de Dios cada vez nos van coartando la libertad. Cada vez están haciendo esto. Y usted tiene que tener discernimiento, ¿cierto? Llenarse de discernimiento. ¿Qué te da discernimiento? En la palabra del Señor. Es entrenar tu mente en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Entonces, cada vez que nosotros nos llenamos de su palabra, estamos entrenando
nuestro entendimiento divino, nuestro cierto entendimiento en Dios. La mente de Cristo está siendo despertada, está siendo cierto activada, si lo pudiéramos decir así, ¿ya? Y la mente carnal es la que comienza, cierto, a perder batalla, a perder cancha, a perder, cierto, acción. Esa es la idea. Si la gente entendiera esto, se lo metiera bien en el corazón y en la mente, créame que amaría la palabra del Señor, amaría la palabra de Dios. Entonces, bueno, fuimos planeados entonces para agradar a Dios. Vamos a ver lo que dice Salmo 149. Salmo 149. ¿Qué dice el Salmo 149? Lo voy a buscar acá yo. Voy a buscar este Salmo 149. Lo bueno que uno con este tema, cierto, de la tecnología igual, uno puede buscar rápidamente, cierto, los textos bíblicos. Salmo 149, versículo 4. Vamos a ver lo que dice Salmo 149, versículo 4. Dice, porque Jehová tiene contentamiento, dice, en su pueblo, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Porque Jehová tiene contentamiento con su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. ¿Ve? ¿Qué dice la versión actual? Porque el Señor se complace en su pueblo. El Señor se complace, ¿cierto? Tiene placer de su pueblo. Nosotros somos pueblo. Pedro dice que somos pueblo adquirido por Dios, ¿ya? Primera de Pedro, si no me equivoco, Primera de Pedro, capítulo 2. Lo vamos a buscar igual. Primera de Pedro, capítulo 2. Claro, allí dice, ¿cierto?, que dice en Primera de Pedro que somos real sacerdocio y pueblo adquirido por Dios. Eso dice Primera de Pedro. Voy a buscarlo acá, sí. Ahí sí. Mas vosotros, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Vea usted, dice, pueblo adquirido por Dios, ¿ya? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra cosa interesante ahí, ¿cierto?, que podemos ver es que dice el texto bíblico que fuimos llamados para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nuevamente, ¿cierto?, fuimos creados para agradar a Dios. Muchas veces, lamentablemente, la gente vive desenfocada. Esa es la problemática de la iglesia. Yo voy a hablar de la iglesia chilena, porque yo vivo en Chile. Creo que en muchos países pasa lo mismo, ¿ya? Pero yo no vivo en esos países, yo vivo aquí en Chile. Voy a hablar de Chile nada más, ¿ya? Si alguno, obviamente, de otro país dice, en mi país pasa lo mismo, ¿cierto? Porque obviamente esa es la realidad que está viviendo. Pero estoy hablando de la realidad que nosotros vivimos acá. ¿Ve? De la realidad que vivimos acá. Entonces, esto es increíble, ¿cierto? La necesidad que hay de que nosotros podamos conectarnos con ese propósito de Dios, para que anuncie, dice, las virtudes, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Ven? No para vanagloriarnos nosotros, no para nosotros anunciar o hablar de los puntos de vista que a mí me parecen,
no para nosotros, ¿cierto? Anunciar un evangelio diferente, sino para anunciar las virtudes, dice, note eso, las virtudes. ¿A qué Dios nos está mandando? A anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, interesante, por eso le decía que interesante meditar, ¿cierto? Y analizar cada palabra, porque cuando usted analiza la palabra virtud y usted busca, ¿cierto?, digamos la concordancia, ¿dónde concuerda esa palabra cuando Jesús, la mujer de flujo de sangre, ¿cierto?, dice que ella oyó hablar de Jesús y ella comenzó a decir dentro de sí: si yo tan solo tocar el manto de Jesús, sé que seré sana. Entonces ella se propuso eso en su corazón, ¿ya? Y creció eso en su corazón, y ella trató de ir por medio de la multitud, no pudo, pero dice que dio la vuelta, ¿me entiendes? Buscó cómo hacerlo, no se rindió, porque la fe no se rinde. La verdadera fe no se rinde ante las luchas, ante las dificultades, ante los obstáculos. La fe verdadera, la fe genuina en Dios es aquella que avanza, es aquella, ¿cierto?, que vence las adversidades. Y una cosa que dice ya Jesús, cuando ella ya es sanada, inmediatamente Jesús, ¿cierto?, yo creo que eso fue en altavoz. Jesús comenzó a decir: alguien me tocó. Alguien me tocó. Yo sé que alguien me acaba de tocar. Y los discípulos comenzaron a decirle: pero ¿quién? Maestro, ¿cómo tú dices que alguien te tocó si todos te están apretando? Sonaba cómico, ¿cierto?, y ridículo lo que Jesús estaba diciendo. Pero ¿cómo que Jesús dice que le está... es como que tú andes, ¿cierto?, en medio de tremenda multitud, ¿ya? Y digas, ¿cierto?, alguien me tocó si todos te están tocando. Pero Jesús aclara y dice, ¿cierto?, no, es que alguien me tocó de forma diferente. Esto no es lo mismo, ¿cierto?, que está pasando con la multitud, porque esta persona me tocó de una forma espiritual. Porque virtud, note eso, aquí aparece esa palabra que dice el apóstol Pedro: porque virtud salió de mí. Virtud salió de mí. O sea, qué interesante que el toque de fe de la mujer, ¿cierto? El toque de fe de esa mujer hizo que virtud saliera del Señor Jesucristo. Y déjeme decirle algo, esto nos revela, Jesús nos revela lo siguiente: que Dios se da cuenta cuando a alguien le ha tocado también. Como tú puedes decir, ¿cierto?, yo sé que Dios me tocó, yo sé que Dios me ha tocado. ¿Ah? Yo sé que Dios tocó mi vida. Dios también dice lo mismo. Recuerde que Jesús es Dios. ¿Ah? No estamos hablando de un simple hombre. Y Jesús, que es Dios, dice: alguien me tocó. Él está revelando algo tremendo. Dios se da cuenta cuando a alguien le toca. Dios se da cuenta cuando alguien da un toque de verdadera fe. Cuando alguien, ¿cierto?, a través de su fe logra tocar, ¿sí o no? Y logra sacar, porque esa es la expresión que usa Jesús: virtud salió de mí. O sea, quiere decir que la mujer sacó virtud. Quiere decir que podemos sacar virtud a través de nuestra fe, ¿cierto? Extraer, ¿me entiende? Podemos tomar virtud de parte del Señor a través de nuestra fe en Él, de nuestra confianza, de nuestra certeza, porque eso dice la palabra. ¿Qué es lo que es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
fe es confianza, es seguridad. ¿Me entiende? Pero no es seguridad en cualquier persona. Es seguridad, ¿cierto?, en el Dios eterno, en el Dios todopoderoso, en el Dios infalible, en el Dios que tiene el dominio de todas las cosas. De todo, de todo, de todo. Hasta de lo que usted ni se imagina, Dios tiene el poder, el dominio de todas las cosas. Tuyo es el poder, ¿cierto? El dominio, la autoridad, por los siglos de los siglos. Entonces, qué tremendo es esto. Y Pedro, está diciendo que nosotros somos déjeme leérselo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vamos a enumerar. Número 1, linaje escogido. Número 2, cierto, real sacerdocio. Número 3, nación santa. Número 4, pueblo adquirido por Dios. Israel era un pueblo y fue un pueblo adquirido por Dios. Pero a nosotros nos está poniendo casi al nivel, ¿cierto?, o al mismo nivel de Israel. Diciéndonos, ustedes también son un pueblo adquirido por Dios. Ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y lo dice el versículo 10, para que usted vea que no estoy hablando estupideces. Vosotros que en otro tiempo, dice el apóstol Pedro, no erais pueblo. Porque nosotros no éramos pueblo. Los gentiles no éramos pueblo. Nosotros éramos parte del gentilicio. Éramos, cierto, rechazados. El único pueblo escogido era Israel. Pero hoy Dios nos dice a nosotros que a través de Israel rechazar, en otro momento vamos a hablar de eso, a Jesucristo, ¿cierto? Dios Padre nos da la posibilidad a nosotros. Y esto estaba escrito, hermano. Moisés lo profetiza, dice: yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Vaya ya, ¿cierto?, al Antiguo Testamento y búsquelo. Como yo siempre lo digo, no se haga sabio a costillas mías. Esfuércese, señor contribuyente. Vaya, ¿cierto?, y busque, indague. Va a ser mucho mejor, porque usted va a aprender, a tener desarrollada esa capacidad, ¿cierto?, de escudriñar. Y que lo que escudriñar es buscar hasta que encuentro. Entonces, ¿y para qué Dios nos constituyó todo eso? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos en número 1, las virtudes, ¿ya?, de aquel que nos llamó. Las virtudes. Qué tremendo es eso. Dios tiene virtudes. La mujer, ¿cierto?, sacó de él virtud. ¿Cuál virtud sacó ella? La virtud sanadora. La virtud para sanar. Por eso me llama mucho la atención cuando hay gente que está tan centralizada, hermano. Escúcheme esto. Y yo no estoy diciendo que no sea necesario ir, ¿cierto?, cuando predicamos, decir arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. ¿Ya? Pero aquí está diciendo que nosotros, ¿cierto?, fuimos llamados con un propósito, y el propósito es, ¿cierto?, agradar el corazón de Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios? ¿Cómo agradamos a Dios? ¿Ya? Porque a veces, hasta en eso, hermano, nosotros comenzamos a hablar cosas que a nosotros nos agradan. Pero aquí tenemos que nosotros, dice, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó desde las tinieblas a su luz admirable. ¿Entiende? ¿Qué hizo Jesús? Él anunció las virtudes de su Padre. ¿Cómo la anunció? Derramando ese poder. Por eso me llama la atención nuevamente, y me rasco la cabeza y me pongo a pensar, cuando la gente dice, que muchos quieren poder, muchos quieren ver el poder de Dios, y que muchos quieren sanidades, y que muchos quieren milagros, y que muchos quieren esto, ¿cierto? Pero tienen que arrepentirse, sí, es verdad. Pero primero analiza la Escritura, hermano.
Los apóstoles, ¿cierto? Dios no dejó de hacer prodigios y milagros. ¿Por qué oraron cuando Pedro estaba en la cárcel? No dijeron para que esas personas se arrepientan. Ellos no oraron diciendo, Señor, que todos esos infelices que están allá, ¿cierto?, se arrepientan porque son realmente unos tipos, ¿cierto?, malos de corazón. Mira cómo encarcelaron a nuestro hermano Pedro, Dios, ¿cierto? Te los colocamos en tus manos para que tú, Señor, los quemes sobre la hoguera. Porque estos tipos, ¿cierto?, realmente te rechazaron y no merecen salvación. No dice eso, hermano. Dice que la iglesia oró, ¿cierto? Y esta fue la oración. Dice cuál fue la oración. Extiende tu mano, oh Dios poderoso, extiende tu mano para que por la mano, escucha esto, de tus siervos, de tus apóstoles, ¿cierto?, de tus profetas, de tus pastores, de todos, porque los siervos son, ¿cierto?, todos aquellos, y los ministros, todos los que el Señor ha llamado al servicio exclusivo de su obra, a la predicación de la palabra y a manifestar el poder, a manifestar su reino a través del poder, de su poder, no de nuestro poder, porque no es nuestro poder, el poder de Dios. Entonces yo no entiendo, no comprendo cómo hay gente que comienza a decir otras cosas que no están de acuerdo a la palabra, pero ellos hablan como que si estuviera, ¿cierto?, hablando de acuerdo a la palabra, pero no están de acuerdo a la palabra, porque aquí nos está diciendo, ¿cierto?, el apóstol Pedro, que nosotros, ¿cierto?, Dios nos capacitó con todas estas características y nos preparó de antemano, dice la palabra, con todas estas características, nos declaró pueblo adquirido por Él para que anunciemos. ¿Entiendes? Esa era una tarea que Dios se la había dado al pueblo de Israel. Pero ya sabemos, yo le acabo de decir la historia, no le voy a contar todo ese cuento porque es muy largo. Aquí lo que estoy, ¿cierto?, transmitiendo, impregnando en su corazón, es que nosotros fuimos planeados para agradar a Dios. De repente incluso hasta las propias interpretaciones nos vamos agradando a nosotros mismos, pero no están de acuerdo a la palabra. Distorsionamos, diciendo nosotros que estamos diciendo la verdad, distorsionamos la palabra. Y comenzamos a decir sandeces, a decir estupideces que están en contra de la palabra del Señor. Dígame un texto donde diga, ¿cierto?, que Jesús dice que no debemos, ¿cierto?, manifestar milagros por causa del pecado de la gente. Todo lo contrario, dice, donde abundó el pecado, superabundó, dice la palabra, la gracia. Entonces yo le invito a usted a analizar estos textos bíblicos. Yo sé que hay gente que está muy enojada con los pecadores. Yo sé que hay gente que está muy enojada. Pero Dios no le mandó a usted a estar enojado con los pecadores, amado. Dios nos mandó a reflejar, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, tan igual como Él lo hizo. Recuerde que Jesús es nuestro modelo a seguir. La predicación del Evangelio no es echar gente al infierno. Dios no nos ha mandado a condenar a nadie. O sea, basta que tú analices Juan 3:16, que dice que porque no envió Dios a su Hijo al mundo, nota esto, para condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él, dice la palabra. Por eso Dios mandó a su Hijo al mundo, para que el mundo fuese salvo por Él. Para eso Dios mandó, ¿cierto?, a su amado Hijo Jesucristo, para que el mundo fuese salvo por Él. Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenarlo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que no cree, solito se está condenando. Usted no necesita condenarlo. No necesita mandarle una condenación.
Porque allí está implícito: aquel que rechaza a Dios se está condenando solo. ¿Se da cuenta? Aquel que rechaza a Dios se está condenando solo. ¿Para qué nosotros lo vamos a ir a condenar? Dígame. Dios nos mandó a nosotros, ¿cierto?, en la misma misión. Solo que el único que dio su vida, ¿cierto?, en la cruz del Calvario, para borrar los pecados de la humanidad y librarlos de la condenación eterna, es Jesucristo. Pero nosotros también fuimos enviados, y Dios nos manda como oveja en medio de lobo. Y Dios, ¿cierto?, somos como oveja, dice la palabra, llevada al matadero. ¿Se da cuenta? Tenemos que estar dispuestos, ¿cierto?, a morir por la causa de Cristo, a dar nuestra vida, ¿cierto?, también por los pecadores, aunque no nos quieran escuchar, aunque nos rechacen, porque la palabra dice: sabed que el mundo os aborrece, porque primero me aborreció a mí. Pero no porque Dios sabía que el mundo le aborrecía. Mire qué interesante reflexión, y estoy terminando con esto, porque quise darme mi tiempito solamente. Mire qué interesante que no porque el mundo aborrecía a Dios, Dios decidió aborrecer al mundo, sino que aunque el mundo aborrecía a Dios, note esto impresionante, que debiera hacernos reflexionar sobre todo aquellos, ¿cierto?, que hablan de las sendas antiguas, muy cuestionables sendas antiguas, ¿ya? Que son, hermano, cuando uno lo ve en las redes sociales, son los que más tienen la cara de palo de echar gente, ¿cierto? Te vas a ir al infierno, hijo del diablo, hijo de Satanás. Terrible, hermano. Entonces tergiversamos ¿cierto?, las escrituras, tergiversamos lo que Jesús, ¿cierto?, hace con los fariseos, con los escribas. Tergiversamos, exacerbamos cosas que no debemos exacerbar. Hacemos, ¿cierto?, una doctrina de algo que no debemos hacer una doctrina. ¿Ve? Porque interpretamos mal las escrituras. Dios Padre, debiendo haber condenado al mundo, porque el mundo, ¿cierto?, nótese que dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo en versículo 10, 11 y 12, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Está hablando del pueblo de Israel, lo suyo, el pueblo que él, ¿cierto?, adquirió, ¿ah?, que él, ¿cierto?, rescató, que él formó, que él compró también. Él vino a los suyos, y los suyos, dice la palabra, no le recibieron. No le recibieron. Pero por eso, por causa de eso, Dios no dijo: bien, los voy a condenar eternamente. Los voy a sacar, ¿cierto? Ya no van a ser más el pueblo escogido, o mi pueblo escogido. Los voy a raer de la tierra. De ninguna manera. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que Israel es el pueblo escogido de Dios y que va a haber un remanente. Obviamente el hombre, por libre y espontánea decisión, decide rechazar a Dios. Eso incluye a los que se llaman, a los que se dice, como dice Pablo, ser judíos, y no lo son. Así también hay gente que se dice ser hijo de Dios, cristiano, y no lo son. ¿Ves? Y viven en un ambiente de religiosidad. Ellos deciden, ¿cierto?, espontáneamente rechazar a Dios. ¿No? Entonces, pero Dios no envió a su Hijo para condenar, ni tampoco, ¿cierto?, condenó al mundo cuando Él tenía toda la razón de haberlo condenado. Cuando Él tenía, ¿cierto?, razones suficientes, y Dios sí que tenía razones suficientes para haber destruido y condenado totalmente al mundo. Pero Él, ¿cierto?, dio a su Hijo Jesucristo. Él mismo lo envió, y Jesucristo mismo, ¿cierto?, se dio
por la humanidad. ¿Ah? Para que, ¿cuánto se llama? Todo aquel que cree o que crea no se pierda. ¿Se da cuenta? Y vuelvo a repetir, usted no tiene que condenar a nadie, porque las personas por libre y espontánea decisión se condenan a sí mismos, ya que lo dice ese pasaje también, ¿ya? Y aquel que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, que es, ¿cierto? Él es el único camino a la vida eterna. No hay otro camino. No hay otro camino a la vida eterna. El ser humano que quiera tener vida eterna, el único camino a la vida eterna es Jesucristo. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Él no solo es el camino, sino que es la verdad. Es la única verdad. ¿Ve? ¿Y cuál es esa verdad? Es que Dios, ese Dios invisible, envió a su Hijo. Ningún otro Dios que se dice que es Dios ha enviado a ningún hijo para morir por la humanidad. Solo el verdadero Dios. ¿Ve? El verdadero Dios. Entonces, usted y yo tenemos que predicar el Evangelio. El Evangelio, ¿cierto? Como dice Isaías, libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Para eso el Señor nos capacitó. Para eso el Señor nos preparó. Tenemos que ir declarando libertad a los cautivos, vista a los ciegos, apertura de la cárcel. Declaramos, ¿cierto?, apertura de la cárcel. A eso ha venido Dios. Y aquel que no cree, aquel que rechaza a Dios, es su problema. No es problema tuyo, es problema de Dios y de esa persona. Más, ¿cierto?, porque esa persona va a ser totalmente responsable. Ni siquiera es problema de Dios, porque Dios ha provisto todo para la salvación del ser humano. Y si el ser humano voluntariamente rechaza todo aquello, obviamente en la eternidad no va a poder decir, es que Dios, tú nunca me diste una chance, tú nunca me diste una posibilidad. ¿Ves? Así que, amados, Dios les bendiga tremendamente, ¿cierto? Dios les bendiga, bendiga su vida poderosamente. Y damos gracias al Señor, damos gracias por las oportunidades que el Señor nos da, ¿cierto?, de poder compartir un tiempo de comunión, un tiempo de relación, un tiempo de meditar. A mí me gusta esta palabra, ¿cierto? Un tiempo de rumiar la palabra. Me gustó cuando entendí esa palabra, ¿cierto? ¿Qué es lo que es rumiar la palabra? Rumiar la palabra es cuando, lo mismo que hacen los animales rumiantes. ¿Sabe qué? Los animales que comen hierro se les llama animales rumiantes. Se dice que el estómago de su animal está dividido en 3 partes, ¿ya? Y digamos, pasa al primer estómago, que se le dice, ¿ya? Y el animal lo regurgita, lo lleva otra vez a la boca, vuelve a masticarlo, a rumiarlo, ¿cierto? Lo da vuelta y allí le sigue extrayendo. Ese masticar le sirve para seguir extrayendo los nutrientes de ese alimento. Vuelve, ¿cierto?, y se introduce ahora al segundo estómago. Y allí, ¿cierto?, de allí vuelve a salir, a regurgitarlo, y vuelve nuevamente a rumiar, ¿ya? Y después ya, ¿cierto?, llega al tercer estómago, que se le dice, que solamente obviamente tiene un estómago, pero está dividido en 3, donde ahí obviamente ya se le extrae todos los nutrientes habidos y por haber, y donde cuando ya no le queda nada, ahí está, ¿cierto?, para que se vaya a los desechos, o sea, a botarlo, ¿me entiende? Usted me entiende. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que ser como esos animales rumiantes, ¿ya? Tenemos que comer la palabra, saborearla. Eso es lo que falta en la iglesia del Señor. Eso es lo que falta, gente que se enamore de Dios, se enamore de su palabra, que ame la palabra de Dios, que deguste la palabra de Dios, ¿entiende? Que rumee la palabra de Dios.
Hay gente que escucha un mensaje hoy día, al otro culto, y usted le pregunta, no tiene idea qué pasó. Si usted le pregunta el año pasado, ¿en qué Dios te ministró? ¿Qué palabras te ministró? ¿Y qué áreas de tu vida fueron administradas? No tengo idea. ¿Por qué? Porque son personas que están acostumbradas a ir y a venir. Y lo triste de eso es que esas personas muchas veces son las mismas que dicen, es que no sé qué pasa en mi vida, es que no sé por qué estoy pasando esto, es que no sé, sirvo a Dios, pero ellos creen que sirven a Dios. Porque ellos creen que porque van a un culto sirven a Dios. ¿Ve? Otro error más. Pero si yo voy al culto, si yo me congrego. Pero amado, eso no es lo único. Y eso es lo que siempre estamos recalcando. Eso no es el todo de tu vida espiritual. Si tú crees que ese es el todo de tu vida espiritual y que tú le estás como un hermano, me recuerdo eso, no voy a nombrar el nombre del hermano, ¿cierto? Que iba a predicar, a evangelizar, ¿cierto? O que iba a los cultos y dice, ya le tarjé al Señor, ya le marqué, ya le tarjé. Tal igual como cuando tú entras a una empresa, ¿cierto? Antiguamente había unos tarjeteros, ahora ya no, todo es electrónico, todo es computarizado. Y tú, ¿cierto? Marcabas ahí, ¿cierto? Tarjeta. Ahí, te sonaba la cosita, que era casi igual que las máquinas esas de escribir. Y te marcaba, ¿cierto? El horario de entrada y el horario de salida. Hoy día todo eso es electrónico. Es de la misma manera, pero electrónicamente, ¿cierto? Digitalmente. Entonces hay gente que piensa igual, que piensa que la vida con Cristo es así. Yo ya le marqué tarjeta, ya estuve de 7 a 9. Aunque no hayas entendido nada, aunque hayas estado, ¿cierto?, ahí pendiente del computador, viendo lo que decía la comadre o el compadre, ¿cierto?, viendo lo que estaba pasando ahí en el Facebook y no estaba ni siquiera pendiente de lo que estaba haciendo en la iglesia. Porque hoy día esa es la cuestión, hermano, esa es la triste realidad. Y si no es el celular, es el hecho que la persona va y religiosamente, ¿cierto?, piensa que ha cumplido con los ritos. Ya canté, ya di la ofrenda, ¿cierto? Ya escuché la palabra, no entendí ni jota, pero no importa. Lo importante es que la escuché. Entonces, no, tiene que haber una entrega real. Tiene que ir usted con disposición, Señor. Yo voy a ir, ¿cierto? Y voy, Señor, a bendecirte, voy a adorarte. Y parte de esa adoración y de agradarte, Señor, es entender. Había una cosa que había colocado ahí el hermano José Becher, ¿cierto? Y la quiero, si él me permite, hermano querido, sin ningún ánimo de nosotros contradecir ni nada. Él colocó lo siguiente. Déjeme ver aquí. Déjeme verlo acá. Dice... Dios no quiere que lo entendamos. Lo voy a leer textualmente. ¿Ya? Dios no quiere que lo entendamos. Pero su palabra dice, ¿cierto?, que Dios se complace en que nosotros podamos, ¿cierto?, entenderlo, que podamos entender, ¿entiende? Cómo Él opera, cómo Él trabaja, a Dios como Dios. Si tú quieres entender a Dios, ¿cierto?, su grandeza, su magnificencia, no lo vas a comprender nunca. Pero hay, ¿cierto?, una parte, ¿cierto?, que son los atributos, atributos morales de Dios, y están los atributos, ¿cierto?, sobrenaturales de Dios, ¿ya? Los atributos como Dios, que Dios es todopoderoso, que Dios es omnisciente, omnipresente, que lo sabe todo. Como Dios sería imposible comprenderlo, porque Dios en todo aspecto es una inmensidad, es inalcanzable, ¿ve? Es incomprendible. Pero podemos, ¿cierto?, en los atributos, perdón, me equivoqué, ¿cierto?, porque igual tiene atributos morales, pero los atributos personales.
y en los atributos personales, ¿cierto? En los atributos de Él como Dios, Él es inalcanzable. Como son tan altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos de vuestros pensamientos. Pero en los atributos personales de Dios, ¿ya? Es Dios manifestándose y haciéndose comprensible a nosotros. ¿Se da cuenta? Haciéndose comprensible. Por eso la Biblia está llena de figuras, ¿ya? De figuras, comparaciones, ¿eh? Dios usa figuras para mostrarse, para hablarnos a nosotros, para darse, ¿cierto?, para hacerse comprensible a nuestra vida. Entonces, ¿de qué se agrada Dios? Se agrada, ¿cierto?, de que nosotros le conozcamos, de conocer a Dios, de comprender su voluntad, de comprender cómo Él opera, cómo Él trabaja, cómo Él obra. ¿Ve? O sea, si Dios quiere que nosotros no seamos ignorantes de las estratagemas del diablo, ¿cierto?, de la operación del diablo, imagínese si Dios no quisiera, ¿cierto?, que nosotros entendiéramos cómo Él trabaja. Entenderíamos solamente, Dios estaría de acuerdo solamente con que entendiéramos cómo el diablo opera, ¿me entiende? No, mayormente Dios quiere que Él sepa cómo Él trabaja, cómo Él actúa, cómo Él hace las cosas. Porque cuando nosotros entendemos eso, obviamente, ¿cierto?, eso nos trae confianza, nos trae seguridad, ¿ah? Nos trae seguridad a nuestra vida. El apóstol Pablo dijo una frase tremenda, hermano, tremenda, y reflexiona acerca de esta frase. Él dice: yo sé en quién he creído. Yo sé. Él no dijo yo no sé en quién he creído en realidad, pero bueno, lo voy a obedecer. ¿Entiendes? Él dijo: yo sé en quién he creído. Y eso, ¿cierto?, significa, ¿ya?, que Él se dio el tiempo de conocer, de entender, de comprender a quién, ¿cierto?, quién se había revelado a Él. ¿Eh? Se dio el tiempo, se dio a la tarea. Nombré el texto también al comienzo, lo que dice Jeremías. Proseguiremos, ¿cierto?, y seguiremos y proseguiremos en conocer al Señor. Cuando tú lo conoces, tú comprendes, ¿cierto? Comprendes a Dios, entiendes a Dios, entiendes por qué, ¿cierto?, Dios hace estas cosas, por qué, ¿cierto?, Dios opera de esta forma. Dios no quiere que tú vivas en tu mente con un Dios, ¿cierto?, que tú no logras entender, que tú no logras comprender. Dios se agrada de aquel que busca comprender, ¿cierto?, entender a Dios. Obvio que eso va a ser un proceso. No va a ser que tú vas a estudiar la Biblia y ya lo vas a entender. No. Se entiende que después va a venir, ¿cierto?, después que tú te metiste a estudiar la palabra, esa palabra tendrá que revelarse, tendrá que hacerse vida también en tu vida. ¿Ve? Tendrá que hacerse vida esa palabra en ti. ¿Y qué es lo que es que se haga vida? Es que vas a tener experiencias con Dios. Vas a pasar experiencias diversas. Y dentro de esas experiencias estarán experiencias, ¿cierto?, que a lo mejor humanamente te traerán mucha alegría y también experiencias que serán muy tristes, que serán muy quebrantadoras. Pero increíblemente las experiencias más quebrantadoras, ¿cierto?, incluso traumáticas, son las experiencias que forman mucho más tu carácter que las cosas que a veces consideramos que son, ¿cierto?, bonitas para nosotros, que son buenas para nosotros. Entonces, Dios se complace en nosotros conocerlo, en entender, porque eso es, conocer a Dios implica entender. Ahora yo sé quién es, yo sé, como dijo Pablo, en quién he creído, yo sé, yo le conozco, yo no ando a ciegas. No andamos a ciegas, no somos los de la noche, dice la palabra, somos del día, no andamos a tientas, no andamos diciendo, bueno, Señor, no sé por dónde voy, pero voy. No, por eso que
¿cierto? La luz de su palabra ilumina, nos muestra, nos aclara, se lleva toda tiniebla, ¿entiende? Toda tiniebla. Cuando me refiero a las tinieblas me refiero, ¿cierto? La falta de entendimiento, la ignorancia. ¿Se da cuenta? La ignorancia, el no entender cosas. ¿Cuántas cosas la gente hace sin entendimiento? ¿Cuántas cosas se hacen sin entendimiento, sin sabiduría? ¿Ves? Sin la sabiduría de Dios. ¿Cuántas cosas, cierto, se hacen? Porque a mí me plació hacerlo, porque yo creo que es así. Entonces, esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea. Dios les bendiga, Dios sea con cada uno de ustedes y que la paz del Señor, ¿cierto?, reine en cada uno de los corazones, digo. Y bueno, así como Dios estuvo el año pasado con nosotros, estará este año también con nosotros. El año pasado, ¿cierto?, yo vi claramente cómo Dios estuvo trabajando mucho la fidelidad, la perseverancia en muchas personas, ¿entienden? Cómo Dios estuvo trabajando mucho, cómo muchos fueron probados en ese aspecto. Muchas personas fueron probadas increíblemente. Y bueno, siempre digo esto, cuando Dios te está probando, del otro lado de la vereda, el diablo te está tentando. El diablo va a estar con sus tentativas para que tú desistas, ¿cierto? Para que tú arrugues, para que tú abortes la misión y no sigas adelante. Pero ahí es donde nosotros tenemos, ¿cierto?, que tener esa dependencia de Dios. Y ahí es donde entra, ¿cierto?, la enseñanza de la palabra, el mantenerte bajo la enseñanza de las Escrituras. ¿Ve? Dale valor a eso. Cuando tú no le das valor, tú nunca vas a entender lo que está pasando en tu vida y nunca vas a entender ni siquiera cuando Dios está operando. Muchas veces Dios estará operando y tú ni siquiera te das cuenta porque vives en la ignorancia. Entonces, que Dios les bendiga. Vamos a, obviamente, ya estar activando nuevamente en este espacio, ¿cierto?, el taller del maestro. Y este tema vamos a ir trabajándolo, ¿cierto?, como muchos otros temas. Estos temas nosotros los estamos tocando internamente a través de Zoom, ¿cierto?, en nuestra congregación, que el Señor nos permitió el año pasado, ¿cierto?, nuevamente nos reactivó, como se puede decir, ¿cierto?, como congregación, como ministerio, y ahí estamos trabajando. Y hoy estamos, ¿cierto?, en el proceso de construir nuestro lugar de reunión ya aquí en Coronel. Así que confiamos plenamente en el Señor y Él ha estado, gracias, ¿cierto?, a Él, ha estado colocando personas fieles, personas, ¿cierto?, que han llegado con el corazón ahí y con ¿cómo se llama?, la actitud de trabajar, de servir en la obra del Señor. Si a alguien le molesta eso, si a alguien le molesta que una persona llegue, ¿cierto?, con disposición, con entrega, entonces obviamente esa persona tiene que revisar lo que está pasando en su corazón. Tiene que revisar lo que pasa en su corazón y obviamente arrepentirse. Amén, arrepentirse, porque eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Entonces, bueno, nos despedimos, ya nos despedimos. Vamos a estar en otra oportunidad y compartiendo la palabra del Señor. Y continuamos trabajando en este año. El día miércoles, ya el día de mañana, tenemos nuestro culto. Día miércoles 7:30, el día viernes a las 7:30 de la tarde y el día domingo estamos también a las 10 de la mañana compartiendo la reunión. Dios se ha movido de una forma maravillosa y estamos viendo el crecimiento, ¿cierto?, no solo numérico, sino también el crecimiento espiritual, que es lo importante. Crecer espiritualmente, crecer en la gracia, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y que la paz del Señor, ¿cierto?, sea con cada uno de ustedes.